En esta serie de videos te explicaré para qué sirve, cómo funciona y cómo se debe utilizar el paquete Build Value y Build Collection de Dart. Para ello vamos a utilizar la versión 7.0.4 de Build Value y la versión 4.3.2 de Build Collection. Así que cuando vayas a usar una versión superior, recuerda revisar la pestaña de Changelog para que puedas saber qué ha cambiado. Y de igual forma, si hay algún cambio significativo, encontrarás un nuevo video en esta serie explicando los cambios. En la descripción podrás encontrar el link del repositorio de esta serie y también diferentes artículos de David Morgan, los cuales fueron de gran ayuda en la creación de esta serie de videos. Build Value es un paquete que se encarga de generar código por nosotros. Nos provee tres funcionalidades: Immutable Value Types o tipos de valor inmutables, Enum Class y JSON Serialization. En este video te explicaré los Immutable Value Types. Podrías creer que empezaremos explicando cómo se crea un Immutable Value Type con el paquete Build Value, pero estás muy equivocado, ya que si lo hiciéramos de ese modo, no podrías entender cómo funciona y los beneficios de usar el paquete Build Value. Así que primero te voy a explicar qué es un Immutable Value Type, luego te enseñaré cómo se haría una implementación desde cero, después cómo sería usando Build Value y finalmente veremos varios ejemplos para dominar este paquete. Y de esta manera podrás notar por ti mismo que usar Build Value será una de las herramientas más útiles en tu proceso de desarrollo de aplicaciones. Entonces te voy a explicar qué es un Immutable Value Type, pero antes, para que puedas entender el concepto fácilmente, primero te voy a explicar qué es un Value Type y luego qué es la inmutabilidad. Un Value Type es una clase sin identidad, lo que significa que dos objetos se consideran intercambiables siempre que sus campos tengan valores iguales. Ya debes conocerlas. Son aquellas clases donde tienes que implementar el operador de igualdad, el hashcode y usualmente el método toString. Ejemplos de estos serían datetime, money y URI. Y en general, cualquier clase que se use para modelar el mundo real debería ser un value type. Por ejemplo, si la clase user es un value type y creamos dos objetos con los mismos valores en cada campo, si utilizáramos el operador de igualdad para saber si los dos objetos son iguales, el resultado será verdadero. Te estarás preguntando, ¿esto no es así por defecto en Dart? La respuesta es no. En Dart, el operador de igualdad por defecto solamente retornará verdadero cuando dos objetos son la misma instancia. Por ejemplo, si tenemos la siguiente clase user y creamos dos objetos, cuando utilicemos el operador de igualdad para saber si son iguales, nos retornará falso, ya que por defecto en Dart dos objetos son iguales únicamente si son la misma instancia. Entonces, si quisiéramos que la clase user fuera un value type, tendríamos que sobreescribir el operador de igualdad, el cual tiene como parámetro un objeto llamado other del tipo object, y como sabes, el tipo object es la clase base de todos los objetos en Dart, por lo cual puede recibir cualquier tipo de objeto. El parámetro other es el otro objeto con el cual se comparará la instancia de esta clase, y debemos retornar un bool de tal manera que si retornamos verdadero, estaremos indicando que los dos objetos son iguales, y si retornamos falso, estaremos indicando que no son iguales. Entonces, lo primero que haremos será retornar verdadero si los dos objetos son la misma instancia, usando el método identical, ya que si son la misma instancia, todos sus campos son iguales. Y en caso de que no sean la misma instancia, vamos a comprobar que el parámetro other sea del mismo tipo de esta clase, en este caso del tipo user. Y si el parámetro other es del mismo tipo, procederemos a comparar cada campo de la instancia de la clase con cada campo del parámetro other. Por lo cual, ahora cuando comparemos dos objetos del tipo user, retornará verdadero si todos sus campos son iguales, sin importar que no sean la misma instancia. Y como norma general, siempre que sobreescribimos el operador de igualdad, debemos sobreescribir el hashcode para que los objetos que son iguales también tengan el mismo hashcode y no haya problemas al comparar si dos objetos son equivalentes cuando se utilizan estructuras basadas en hash como hashset o hashmap. El hashcode debe retornar un número entero.
Hay muchos algoritmos para generarlo y nosotros utilizaremos el operador sort bit a bit con el hashcode de cada campo. Además, usualmente también se debe sobreescribir el método toString, ya que por defecto retornará instance of y el nombre de la clase, que en este caso sería instance of user. Y hacer debugging o logging con este mensaje sería muy doloroso. Así que se sobreescribe para que muestre el nombre de la clase con el valor de cada campo. Y así hacer debugging y logging será más sencillo. Y listo, la clase user ya es un value type. Te preguntarás, ¿por qué tanto código? Sin el operador de igualdad, tú nunca podrías usarla en cualquier colección y que funcione el método contains o distinct, hacer tests que involucren comparar diferentes instancias con los mismos campos, por ejemplo al usar spec, emits, equals, contains. Sin el hashcode, tú nunca podrías usarla en colecciones basadas en hash como hashset o hashmap. Y sin el método toString, hacer debugging y logging sería muy doloroso. Y como puedes imaginarte, cuando agregues más campos, deberás agregar más código para que el operador de igualdad, el hashcode y el método toString tengan el comportamiento deseado. Por el momento, aproximadamente 5 líneas más. Y de igual forma, cuando decidas eliminar un campo, deberás no eliminar únicamente una línea, sino 5 líneas. Y además de ser código repetitivo y aburrido, tú debes digitarlo, por lo que puedes cometer algún error. Build value generará el código del operador de igualdad, el hashcode y el método toString por nosotros, por lo que podremos reducir el ejemplo anterior de 43 líneas a 14 líneas y podremos tener la seguridad que no hay ningún error. Todavía no te voy a explicar cómo se usa build value, pero ya puedes notar que te puede ahorrar bastante código. Y además, cuando quieras eliminar o agregar campos, simplemente debes eliminar o agregar un getter para el campo, por lo que solo debes cambiar una única línea y tendrás la seguridad que el operador de igualdad, el hashcode y el método toString se generarán sin ningún error. Y por ejemplo, si a la clase user le agregamos un campo de otra clase, por ejemplo la clase pet, si quisiéramos que siga siendo un value type, además de sobreescribir el operador de igualdad, el hashcode y el método toString, también tenemos que asegurarnos que la clase pet sea también un value type, por lo cual debemos sobreescribir el operador de igualdad, el hashcode y el método toString. En total tenemos 82 líneas, las cuales podemos reducir a 25 usando build value y podemos tener la seguridad que el operador de igualdad, el hashcode y el método toString se generarán perfectamente. Pero esto es solo el principio. Crear tus propios values types puede llegar a ser tedioso, pero no se compara con los immutable value types, que es donde build value es realmente útil. Entonces, ya que sabes qué es un value type y cómo se crea, veamos qué es un immutable value type. Un immutable value type es una clase sin identidad, lo que significa que dos objetos se consideran intercambiables siempre que sus campos tengan valores iguales. Y además, los objetos creados no pueden modificar su estado después de su creación. Si te fijas bien, la segunda parte es la definición de un objeto inmutable, el cual es un objeto que no puede modificar su estado después de su creación. Esto contrasta con un objeto mutable que puede modificar su estado después de su creación. Trabajar con objetos inmutables ofrece varios beneficios y estos son algunos que me gustaría destacar. Código más legible y mantenible. Cualquier pieza de código que funcione con un objeto inmutable no necesita preocuparse por afectar otras áreas de tu código usando ese objeto. Esto significa que hay menos partes entrelazadas y móviles en tu código, por lo tanto tu código será más limpio y fácil de entender. No hay estados inválidos. Una vez que creas un objeto inmutable, sabrás que su estado siempre será el mismo. Ningún otro hilo o proceso en segundo plano en tu programa podrá cambiar ese objeto sin tu conocimiento directo. Previsibilidad. Cuando un objeto es mutable, está ocultando el cambio, lo que crea efectos secundarios que pueden causar errores inesperados. Cuando usas objetos inmutables, puedes mantener la arquitectura de tu aplicación y el modelo mental simple, ya que sabes que cada objeto solamente puede tener un estado, lo que facilita razonar sobre tu aplicación. Facilidad de implementación de interfaces de usuario reactivas. En lugar de volver a reconstruir explícitamente partes de la interfaz de usuario,
y hacer un seguimiento de qué parte debe actualizarse, podemos observar objetos de datos desde la interfaz de usuario y reaccionar solo cuando los datos han cambiado, ya que el objeto actual nunca podrá cambiar su estado. Así que ahora que sabemos que es un Immutable Value Type, vamos a convertir nuestra clase User, que ya es un Value Type, a un Immutable Value Type. Como puedes ver, actualmente los campos son públicos y tiene setters y getters implícitos, por lo cual cuando creamos una instancia de user podremos modificar sus campos, lo que quiere decir que es un objeto mutable. Así que para que el value type sea inmutable, tenemos que volver los campos privados y finales. De esta manera no tendrá ningún setter público, y además, al ser declarado como final, solo se le podrá asignar el valor una única vez, después no se podrá modificar. Luego, debemos crear un getter público para cada campo. De esta manera, los campos de la clase user solo podrán ser leídos y nunca modificados. Y finalmente, arreglamos el constructor para que siga recibiendo parámetros nombrados. Y listo, la clase user ya es un Immutable Value Type. Y ahora, cuando creamos un objeto de tipo user, será imposible modificar el valor de cualquier campo, ya que no tiene ningún setter. Y como no podemos modificar los valores de los campos, cuando queramos hacerlo, deberemos crear un nuevo objeto que tenga las modificaciones que queremos. Entonces, ¿cómo se crean nuevos objetos inmutables basados en los existentes? La solución más obvia sería crear un nuevo objeto usando el constructor, y le asignamos a los campos que no queremos actualizar los valores del objeto anterior, y a los que queremos modificar el nuevo valor. Pero entonces, cuando agreguemos más campos a la clase, tendremos que agregar aún más código para que los campos que no queremos actualizar tengan los valores del objeto anterior. Así que esta solución no es una buena idea. En la actualidad, para crear objetos inmutables y además crear nuevos objetos inmutables basados en los existentes, se acostumbra a usar el Builder Pattern, el cual es un patrón de diseño que tiene como intención separar la construcción de un objeto complejo de su representación, para que el mismo proceso de construcción pueda crear diferentes representaciones. Esto quiere decir que permite construir objetos complejos utilizando otro objeto conocido como Builder que lo construye paso por paso. El Builder Pattern es el patrón que utilizan los paquetes BuildValue y BuildCollection, y además, gracias a que utilizan este patrón, es que obtuvieron sus nombres. Entonces, te voy a enseñar cómo es que se implementa el Builder Pattern de una manera muy similar a como lo hace BuildValue, para que así sepas cómo es que funciona y más adelante cuando utilicemos BuildValue será demasiado fácil. Así que vamos a hacer que nuestra clase user utilice el Builder Pattern. Primero, vamos a volver el constructor privado, por lo cual el nombre será raya al piso. Estamos creando un constructor privado para que la clase no pueda ser instanciada usando el constructor desde fuera del archivo, lo que quiere decir que cuando importemos nuestra clase en otro archivo no podremos instanciar la clase ya que no tenemos ningún constructor público. Pero ese constructor privado sí podremos usarlo dentro de otras clases que se declaren en el mismo archivo. Y esto es bastante importante porque vamos a crear la clase Builder en el mismo archivo y podrá hacer uso de ese constructor privado. Y la clase Builder que crearemos será la encargada de crear las instancias de la clase User. Normalmente las clases Builder tienen el nombre de la clase de los objetos que se encargan de construir seguido de Builder, por lo cual en nuestro caso tendrá el nombre User Builder. La clase User Builder deberá tener los mismos campos que la clase User pero mutables, lo que quiere decir que podremos cambiarle el valor de los campos después de que se creó el objeto. Así que creamos todos los campos privados y sus respectivos getters y setters públicos. También podríamos haber creado los campos como públicos sin la necesidad de crear getters y setters explícitamente, pero más adelante los vamos a necesitar para optimizar el builder, así que desde ya los crearemos. Luego vamos a crear un constructor sin parámetros, ya que el valor de los campos los vamos a asignar usando los setters. Y todo builder debe tener un método build, el cual deberá retornar una instancia del objeto inmutable con los valores actuales de los campos del builder. Por lo cual crearemos un método llamado build, que retornará una instancia de la clase user usando el constructor privado y pasando como parámetros los campos mutables de user builder.
Así que ahora podremos crear un objeto del tipo user, el cual es un immutable value type usando el método build del userBuilder. Por ejemplo, crearemos un objeto del tipo userBuilder. Luego le asignaremos a los campos los valores que deseamos. Y finalmente, cuando los campos del userBuilder tengan los valores que deseamos, llamaremos al método build para que nos retorne un objeto del tipo user con los valores actuales de los campos del userBuilder. En Dart tenemos la notación en cascada que consiste en 2 puntos y hará que usar el builder pattern sea muy sencillo y fácil de leer. Esta notación permite realizar una secuencia de operaciones en el mismo objeto y descarta el resultado de esas operaciones, por lo cual retorna dicho objeto después de realizarlas. Por ejemplo, podemos usar la notación de cascada para asignarle los valores a los campos del userBuilder de una manera más fluida y fácil de leer. Además, a menudo se utiliza para ahorrar el paso de crear una variable temporal y permite escribir un código más fluido. Por ejemplo, podemos evitar crear la variable userBuilder y únicamente creamos la variable user. Debes tener en cuenta que para lograrlo debemos agregar unos paréntesis extras que definirán el alcance de la notación en cascada, lo que quiere decir que lo que se encuentre dentro de los paréntesis retornará un objeto de tipo userBuilder. Y después a ese objeto le estamos llamando al método build para que nos retorne un objeto de tipo user. Ahora vamos a crear un método que nos permita transformar un objeto de la clase user, que es un immutable value type, a un userBuilder, el cual es mutable. Y así el userBuilder que obtendremos podremos modificarle el valor de sus campos y llamar al método build para crear un nuevo objeto inmutable basado en el anterior. Entonces, en la clase userBuilder vamos a crear el método replace, que recibe como parámetro un objeto de tipo user llamado other, y si el objeto other es null, lanzará una excepción, y si no es null, lo que hace es asignar los valores de los campos del parámetro other a los campos del userBuilder. Y ahora, en la clase user, creamos el método llamado toBuilder, el cual creará un objeto userBuilder y usando la notación en cascada llamará al método replace, pasándole como parámetro la instancia de la clase, lo que quiere decir que retornará un userBuilder que tiene los mismos valores en cada campo que la instancia de user. Y listo, ahora que tenemos el método toBuilder en la clase user, el cual retornará un userBuilder que tiene los mismos valores en cada campo que la instancia de user que lo llame, si queremos crear un nuevo objeto user basado en otro, simplemente tenemos que llamar al método toBuilder y al userBuilder que nos retorna le podremos asignar a sus campos los valores que deseemos, ya que son mutables. Y cuando queramos crear una nueva instancia de user donde los campos tengan esos valores, simplemente llamamos al método build del builder. Ahora vamos a mejorar nuestro userBuilder para que evite crear nuevas instancias cuando no es necesario. Pero antes vamos a ver un ejemplo para que entiendas por qué vamos a hacerlo. Primero crearemos un userBuilder y le asignaremos valores a sus campos. Luego crearemos un objeto user llamado user1 llamando al método build del userBuilder. Luego crearemos otro objeto user llamado user2 llamando al método build del userBuilder. Y luego crearemos otro objeto user llamado user3, el cual se creará al llamar al método toBuilder del user2, el cual retornará un userBuilder y a ese userBuilder le llamaremos al método build. Por lo cual ahora tenemos 3 objetos user que son exactamente iguales. Para comprobarlo podemos imprimir si user1 es igual a user2 y si user2 es igual a user3. Y como podemos ver, ambos retornan verdadero. Y además, aunque los 3 objetos son iguales, no son la misma instancia, lo cual podemos verificar imprimiendo el resultado del método identical, el cual retornará verdadero si 2 objetos son la misma instancia. Y como podemos ver, el objeto user1 y user2 se crearon consecutivamente del mismo userBuilder, y el objeto user3 se creó del builder que generó el user2. Lo que sería ideal en estos casos en los que se intentan crear el mismo objeto repetidamente sin modificar ningún valor de los campos, es que el userBuilder solo cree una instancia nueva en el primer build, y luego retorne la misma instancia las siguientes veces que se llame al método build, en vez de crear una nueva,
ya que eso es un desperdicio de memoria. Entonces vamos a hacer un cambio para que este sea el comportamiento del userBuilder. Y también vamos a hacer que cuando el objeto user llame al método toBuilder, ese builder tenga conocimiento de que fue creado desde el objeto user, para que así, si se llama al método build sin cambiar ningún campo, no cree una nueva instancia, sino que retorne la instancia de user que lo creó. Por lo cual, cuando hagamos el cambio, la función identical de user2 con user3 ahora retornará verdadero. Esta mejora que haremos servirá mucho para cuando un immutable value type tiene como campo a otro immutable value type. Más adelante, cuando veamos un ejemplo de esto, lo entenderás. Entonces, en nuestro userBuilder vamos a crear una variable llamada user, que servirá para guardar la referencia a un objeto de tipo user. Como puedes ver, hay dos momentos en los cuales tenemos una referencia a un objeto user, los cuales son cuando llamamos al método replace, el cual llamamos desde el método toBuilder de user, y cuando llamamos al método build y creamos un nuevo objeto user. Así que ahora, cuando llamemos al método replace, no vamos a asignar los valores a los campos, sino que vamos a asignarle a user el objeto other. Y luego, en el método build, ya no vamos a retornar directamente una instancia nueva de user. En vez de ello, vamos a crear una variable de tipo user llamada result, a la cual, si user no es null, le asignaremos a user, y en caso de que sea null, le asignaremos una nueva instancia de user. Y luego llamaremos al método replace pasándole como parámetro result, para que así, en caso de crearse una nueva instancia, esta sea asignada a la variable user, y luego retornará result. Esto quiere decir que si llamamos al método build y la variable user no es null, no vamos a crear una nueva instancia, sino que vamos a retornar la que ya tenemos. Además, si se llega a crear una nueva instancia, estamos llamando al método replace para asignarla a user y de esta forma no tener que crearla nuevamente. Pero ahora necesitamos volver a userNull cuando se asignen nuevos valores a los campos, ya que si no lo hacemos y llamamos previamente al método replace, sin importar que cambiemos los valores, vamos a retornar la instancia de user que ya tenemos guardada, lo que no es lo que queremos. Para ello, vamos a crear un getter privado que retornará un userBuilder llamado this, el cual, si user no es null, va a asignar los valores de sus campos a los valores de los campos del userBuilder y luego va a volver a userNull. Y finalmente retornará la instancia actual de la clase. Esto quiere decir que cuando llamemos a este getter, actualizaremos el userBuilder con los valores de los campos de user y luego volveremos a userNull. Por lo cual el getter this lo vamos a llamar en los setters de los campos, para que así, antes de asignar el valor correspondiente, si es necesario, se van a actualizar los valores de los campos del userBuilder con los valores de los campos de user, y luego user se volverá null. Esto quiere decir que el método build ahora sí retornará una nueva instancia siempre que se cambia algún valor de los campos, ya que se está volviendo a userNull siempre que se quiera actualizar el valor de un campo. Y además, en los getters de los campos, ahora, en caso de que user no sea null, vamos a retornar el valor del campo de esa variable, y en caso de que sea null, vamos a retornar el valor actual del campo. De esta forma, estamos retornando el valor correspondiente y optimizando la memoria. Así que ahora, si volvemos a ejecutar el ejemplo anterior, notaremos que los tres objetos user que creamos van a ser la misma instancia. Más adelante, cuando veamos immutable values types que tienen como campos a otros immutable values types, retomaremos este tema. Como puedes ver, cuando vamos a crear un objeto user desde cero, estamos llamando primero al userBuilder, asignándole los valores a los campos y luego llamando al método build. Entonces vamos a crear un constructor en la clase user que nos permita hacer lo mismo pero de una manera más rápida y sencilla. En nuestra clase userBuilder vamos a crear un método llamado update, que recibirá como parámetro una función que tiene como parámetro un userBuilder llamado updates. Y si updates no es null, la vamos a llamar y le pasaremos la instancia actual del userBuilder. Esto quiere decir que podemos llamar al método update del objeto userBuilder y cambiarle los valores de sus campos usando el userBuilder que nos ofrece como parámetro, ya que es la misma instancia. Además, al userBuilder que recibimos como parámetro se acostumbra a llamarlo con la letra B, que es la inicial de builder.
Por el momento puede que no le veas mucha utilidad a este método, pero en un segundo entenderás por qué lo creamos. Entonces, en nuestra clase user vamos a crear un constructor de fábrica, el cual recibirá como parámetro opcional una función que recibe como parámetro un user builder llamado updates. Como puedes ver, esta función es del mismo tipo que el parámetro del método update del user builder. Así que primero crearemos una nueva instancia de un user builder, por lo cual sus campos son nulos ya que no hemos asignado ningún valor a ellos. Y luego, utilizando la notación de cascada, llamaremos al método update y le pasaremos el parámetro updates que recibimos en el constructor. Por lo cual, en la función que le pasamos al constructor que acabamos de crear, podremos asignarles valores a los campos del user builder que creamos, como pudimos ver en el ejemplo anterior. Y finalmente, usando los paréntesis para definir el alcance de la notación de cascada y obtener el user builder con los campos con los valores que se le asignaron en la función updates, procederemos a llamar al método build para que nos retorne una instancia de user con los valores actuales de los campos del user builder. De esta manera, ahora podremos crear una nueva instancia de user usando el constructor y pasándole una función que recibe un user builder y modificando los valores de los campos de ese user builder. Y como recuerdas, la convención de nombre para este parámetro es la letra B de builder. Además, si recuerdas, el parámetro update del constructor es opcional, por lo cual, si no lo pasamos, crearemos una instancia de user en el cual todos los valores de los campos son null. Y ya que mejoramos la forma de crear instancias de user desde cero, vamos a mejorar la forma de crear copias con nuevos valores en sus campos. Como podemos ver, actualmente estamos llamando al método toBuilder de la clase user, luego asignándole nuevos valores a los campos del builder y llamando finalmente al método build para retornar una nueva instancia de user con los valores de los campos actualizados. Así que vamos a hacer que sea más sencillo y rápido, al igual que hicimos con el constructor. En la clase user vamos a crear un método llamado rebuild que recibirá como parámetro una función updates y llamaremos al método toBuilder para que nos retorne un user builder en el cual los valores de sus campos son los de la instancia actual de user, y usando la notación en cascada llamaremos al método update pasándole como parámetro la función updates. De esta forma, la función updates podrá modificar los valores de los campos del user builder que obtuvimos al llamar al método toBuilder. Y finalmente, después de los paréntesis que definen el alcance del user builder, procederemos a llamar al método build para que retorne una instancia de user en la cual se han realizado los cambios que la función updates quiera hacer. Y así, de ahora en adelante, podemos llamar al método rebuild y pasarle una función updates que nos ofrece como parámetro un user builder con los valores de los campos actuales del user, y podemos asignarle los valores que deseemos, e internamente se encargará de llamar al método build de ese user builder y retornarnos la instancia de user con los nuevos valores en sus campos, tal y como queríamos. Y con esto hemos terminado de implementar un Immutable Value Type con el Builder Pattern. El ejemplo anterior tiene una implementación básica de un Immutable Value Type usando el Builder Pattern y aún así cuenta con 77 líneas. En cambio, si usamos BuildValue, podemos reducirlo a 11 líneas y obtendremos el mismo comportamiento y algunas funcionalidades extras que veremos próximamente. Y por supuesto, cada vez es más evidente su utilidad cuando tienes que modificar, agregar o eliminar campos, ya que si lo hiciéramos a mano, tendríamos que agregar en promedio 10 líneas por cada campo, y podríamos cometer algún error. En cambio, con BuildValue simplemente es una línea, y tendremos la seguridad que el código generado estará libre de errores. En resumen, crear y mantener Immutable Value Types a mano requiere mucho código repetitivo, es aburrido de escribir y si cometes un error es muy probable que crees un error que sea difícil de rastrear. BuildValue se encargará de generar todo este código para nuestros Immutable Value Types: el operador de igualdad, el hashcode, el método toString y el builder. Así que ahora que ya sabes qué es un Immutable Value Type, para qué se usa, cómo se crea desde cero, es hora que aprendas a crearlos usando el paquete BuildValue. Entonces, en el próximo video veremos cómo se crean usando BuildValue y realizaremos varios ejemplos para que te quede completamente claro, y notarás que después de haber visto cómo se crea un Immutable Value Type desde cero, será realmente sencillo.